Continuamos con el panel ¿Quiénes somos? Narrativas de país desde lo cotidiano. Este panel tiene como objetivo entender cómo se percibe el país y la polarización desde la experiencia individual y colectiva. Bienvenidos. Si al escuchar la afirmación se identifican con ella, pasen al frente. Los colombianos que creen que nuestra selección va a ganar este mundial. Los que no pudieron pagar una carrera universitaria. Los que alguna noche se han acostado sin comer. Cuando conversamos, descubrimos que tenemos muchas cosas en común. Colombia está en el corazón de la conversación. Un mensaje de Conversa Colombia y Caracol Televisión. La polarización ha trascendido el ámbito político para instalarse en el lenguaje y las narrativas cotidianas. Ha fragmentado la sociedad y ha estigmatizado al otro. Esta dinámica se alimenta de emociones y crea burbujas de desconfianza, por lo que es crucial reconocer y cambiar esta narrativa para sanar las fracturas sociales. Para analizar este tema invitamos al escenario al monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, delegado para las relaciones de la Iglesia y el Estado, a William Ospina, escritor y periodista. Vamos pasando acá, los vamos invitando aquí a la tarima, a Raquel Bernal, la rectora de la Universidad de los Andes, y a Iris Marín, la defensora del pueblo. Y para moderar este panel invitamos a Henry Murrain, director ejecutivo de Culturalmente y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos a ustedes al foro y bienvenido también Henry para moderar este segundo panel de esta mañana. Hola. Bueno, pues muy emocionante esta conversación, muy bellas las imágenes de este experimento de los 100 colombianos, gracias a Caracol y a esta iniciativa con la Fundación Conversa. Estaba mirando ayer la etimología de conversación, un poco como intentando suscitar ideas para el día de hoy. Y la idea de conversación es muy bonita, no es solo hablar, es algo así como caminar juntos o planearse recorrer un camino con otros. Recuerdo que hace muchos años, cuando fui alumno de Antanas en la universidad, uno de los textos que trabajamos juntos en un curso que él dictaba en la universidad, que llamaba Concordia, arrancaba con unas conversaciones sobre Douglass North y la visión compartida. Básicamente la idea era que en el trabajo histórico de la economía que había hecho North, las sociedades que mejor estaban en el mundo no eran o derecha o izquierda, eso no era como lo crítico, sino que las sociedades que mejor estaban eran aquellas que lograban construir una visión compartida, unos mínimos comunes. Entonces este tema de conversar y de recorrer juntos un camino, entendámoslo no solo como hablar y decirnos unas cosas, sino tengamos la convicción de que es posible tener algunas cosas en común, encontrar unos mínimos comunes. De todas las imágenes que vimos en los videos, la que más me emocionó es cuando les preguntaron a estos 100 colombianos, ¿quién cree que todo está perdido? Y nadie salió adelante. Entonces creo que esto es una señal de esta conversación. Bueno, ya que arrancamos con Douglass North, profesora Raquel, usted siendo economista, la primera pregunta que quisiera hacerles es ¿cómo nos narramos los colombianos? ¿Quiénes somos los colombianos para ustedes?
Bueno, muy buenos días a todos, a todos. Gracias por esta invitación. Me parece importantísima esta iniciativa, así que gracias y qué gusto estar con estos coequiperos de panel. Henry, la construcción de identidad de país no es un punto fijo, no es algo que decidimos con papel y lápiz, es algo que surge de la interacción entre los ciudadanos, son los comportamientos, las reglas del juego, el contrato social al que adherimos, la manera en que nos comportamos. Ayer me gustó tu columna. El problema que quizás hemos tenido es que nos entendemos desde lo negativo, por alguna razón de nuestra historia. Entonces tú le llamabas la colombianada, y la colombianada son siempre cosas malas, pero está asociado a la palabra ser colombiano. Entonces eso arrastra, digamos, un peso muy grande sobre la identidad que sentimos nosotros mismos. Pero como eso se construye entretejiendo juntos, cosas como esta se vuelven muy importantes. ¿Cómo tejemos juntos eso que tenemos? La verdad que yo me vi el video que creo que tú te viste, entonces a casi todos les han roto el corazón. Hay mucha gente que ha perdido personas conocidas y familia en el conflicto armado. Hay algunos que no podemos perdonar y a pesar de eso no pierden la esperanza y aman el país. Esto es un resultado que sale una y otra vez. Entonces, en el estallido social nosotros, las universidades, hicimos unas entrevistas, un ejercicio muy bonito de dialogar con los colombianos, y es eso: creemos en la Constitución, creemos en nuestra democracia, solo toca hacerla cumplir. Recientemente tenemos otra iniciativa que se llama Cuidar la Democracia, e igual la gente cree que la democracia está muy frágil, pero sigue creyendo que esa es la forma de construir país. Entonces, digamos, estamos todos entretejidos al final, Henry, y todos, lo que nos une es lo más profundamente humano, si ustedes se dan cuenta: el perdón, la reconciliación, el amor. Entonces, de alguna manera es aquello que es profundamente humano, que nos une, pero que históricamente, en mi opinión, por nuestra gran desigualdad, que es lo que alimenta nuestro conflicto social en Colombia, pues hemos llegado a una narrativa que es un poco pesimista, pero todo parte de esa interacción. Por eso las universidades somos tan importantes, somos los que formamos esos ciudadanos que pueden hablar, que son compasivos, que son empáticos, que pueden tejer esas conversaciones de una manera en que el otro no es un antagonista, sino es una persona diferente a la que yo puedo al menos escuchar activamente. Muchas gracias, doctora Raquel. Quisiera pasar a William Ospina, que es experto en rollos y narrativas, ya que este panel tiene que ver con la narrativa. ¿Cuál es el rollo que nos echamos los colombianos? ¿Quiénes somos los colombianos desde los cuentos que nos echamos en el día a día? Bueno, yo no me atrevería a hablar de los colombianos, porque yo puedo decir más bien cómo he buscado yo, o cómo me he preguntado yo qué es ser colombiano, desde mi vida personal y desde mi labor como escritor, ¿no? Lo que sí sé es que hace mucho tiempo ha sido una pregunta muy insistente en mí: ¿qué significa no solo ser colombiano, por supuesto, también ser latinoamericano, y también qué significa pertenecer a esta época, ¿no? Porque no todos nos definimos como colombianos, pero eso no nos agota, ¿no? También somos seres humanos y en eso tenemos que pensar en que tenemos una identidad común con el resto de la humanidad. También somos latinoamericanos y eso significa preguntarse qué tanto Colombia participa de América Latina y qué idea tiene de América Latina. Colombia es un país complejo y en esa medida todas esas preguntas son muy estimulantes, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera la posición que Colombia ocupa en el continente debería obligarnos a todos a ser muy latinoamericanos, porque ser colombiano es pertenecer al Caribe, es pertenecer a la cordillera de los Andes, es pertenecer a la Amazonia, es pertenecer al Pacífico, ¿no? Es decir, es compartir un montón de cosas que además no se pueden resolver aquí adentro, ¿no? ¿Cómo resolver los problemas de la costa colombiana del norte sin pensar en el Caribe como un mundo, como una cultura, como un, ¿no?
cómo resolver los problemas de la Amazonia desde Colombia. Si no se lo hace articuladamente con el resto de los países que participan de esa cuenca gigantesca, no habrá ninguna solución. Cómo resolver y cómo pensar los problemas de la cordillera de los Andes, que va desde aquí hasta los confines de Chile, ¿no? Sino pensando en un mundo y en una tradición complejísima. De alguna manera Colombia no cabe en sus fronteras, ¿no? Y entonces limitarse a pensar a Colombia en el mapa no funciona. Limitarse a pensar en Colombia solo como en sus territorios internos y sus tensiones internas no agota eso, y pensarnos por fuera de la modernidad tampoco. A mí a veces me asombra que, por ejemplo, en momentos como estos en que se dan estos debates políticos, se hable tampoco de los problemas reales del país, porque todo se cifra más bien en la pasión o la vehemencia con que alguien odia a alguien y con que alguien quiere obligar a los demás a compartir esos odios, ¿no? Y entonces sí, yo he tratado de responderme. Escribí 3 novelas sobre cómo nació este país en su relación con cómo fue el choque de los mundos que fundó a América Latina y específicamente a Colombia, tratando de responder esa pregunta. Y casi todo el libro que yo escribo pregunta por eso, ¿no? De qué manera nosotros como colombianos participamos del planeta, de la modernidad, de la historia, y en qué somos también específicos, y para todo eso hay muchas preguntas y muchas respuestas, por supuesto. Gracias, William. Doctora Iris, puedo hacerle una pregunta un poco rara en su rol de defensora. Desde luego estas conversaciones no buscan que todos pensemos lo mismo, ¿no? Aquí la idea es cómo en medio de la diferencia podemos construir como un derrotero común y mantener diferencias que siempre pueden existir y convivir de manera fértil. Pero en esta idea de diversidad, en un país tan diverso, no solo política, sino étnica, culturalmente, usted como defensora, ¿qué diría que hay que defender como colombianos para que la conversación sea posible? Pues puedo decir que está fácil la pregunta, la diversidad. La diversidad, yo creo que ahí parece, digamos, un lugar común, pero lo que, digamos, nuestra mayor riqueza sí es esa diversidad. Y esa diversidad que muchas veces uno simplifica, digamos, en equipos de fútbol, ¿sí? Como, no, que yo soy de tal equipo y que el otro del otro, no sé qué, en la música, en la ideología política, regional, en los climas, en las culturas, en las formas como, digamos, uno llega a hacer el mismo taller en la costa atlántica o en la Amazonía y toda la disposición es distinta, la forma en que se realiza es distinta, y yo creo que esa es nuestra mayor potencia, pero no lo vemos así, y yo creo que hay unos ciertos agentes que les gusta que no veamos eso. O que les sirve que no veamos eso. No quiero entrar justamente en los señalamientos, pero hay veces que, y me parece muy lindo el ejercicio, porque nos hace ver todo lo que a veces estamos unidos y no nos damos cuenta y no lo queremos ver, o nos hace pensar que no tenemos absolutamente nada en común, que realmente nos obligan a tomar una posición bipolar frente a diferentes situaciones, y no a ver la diversidad y la construcción de diferentes soluciones. Después del plebiscito, yo escribí una cosa muy personal, digamos, no públicamente, y la pregunta era ¿qué nos une? Y la respuesta que me di en ese momento fue: nos une el dolor, porque quería pensar que tanto quienes habían votado por el sí como quienes habían votado por el no tenían un dolor muy profundo que de una manera distinta les había llevado o a apoyar la paz o a decir no perdono, pero que tal vez todos teníamos un dolor. Yo creo que Colombia es un país supremamente adolorido, supremamente traumatizado, y unos nos hacemos así en las heridas y otros rasguñamos las heridas del otro,
Pero me gusta mucho este ejercicio que no se queda, digamos, en votaste por el sí o votaste por el no, sino cómo has, por ejemplo, asumido ese dolor y cómo lo manejas día a día, y creo que debemos seguir profundizando por ahí. Muchas gracias, doctora Iris. Monseñor, sé que el secreto de confesión no se puede violar, pero pensando en quiénes somos los colombianos espiritualmente, qué angustia a los colombianos y qué pistas tenemos ahí de esas angustias espirituales, de esas reflexiones espirituales, qué podría tranquilizarnos, qué podría darnos paz a los colombianos para caminar juntos. Por razones del encargo que yo tengo en la iglesia, pues he tenido el privilegio, la oportunidad de ir a muchas regiones, dialogar con mucha gente, escuchar distintos sectores de la sociedad, y a mí siempre me ha impresionado mucho las historias que he oído de poblaciones desplazadas. Es decir, hay un grupo muy grande en Colombia, más de lo que a veces nos imaginamos, que han tenido la experiencia del desarraigo. Una vez hicimos un ejercicio en 100 colegios distritales de Bogotá con víctimas del conflicto, y al llegar a los salones escuchaban narraciones, y después descubrimos que necesitábamos más apoyo en ese ejercicio, porque mucha gente, niños levantaban la mano y decían: yo tengo una historia parecida, pero nunca lo habían narrado, nadie sabía de dónde venían, nadie sabía cuál era su origen, y ese volver a contar la historia ahí en público, revivir esos dolores de los que hablaba la querida Iris, eso llevaba a una también experiencia colectiva de lo que es la resiliencia. Nosotros tenemos en el dolor del que habla Iris, en el corazón del pueblo colombiano, tenemos angustias, incertidumbres, tenemos narrativas que se han construido a veces distorsionando también la realidad, pero narrativas que nos llevan a identificar esas cosas profundas que son necesidades de sanación. Entonces yo creo que somos un pueblo que requerimos seguir sanando, requerimos avanzar en nuestra capacidad de superar esas narrativas, y somos un pueblo que definitivamente tenemos dentro de toda esa historia profunda que hay, a veces no narrada, de cómo se conformaron las ciudades, cómo se conformaron las regiones, cómo se conformaron los distintos ámbitos. Tenemos también experiencias muy grandes de capacidad de mantener la esperanza y de mantener viva la visión hacia adelante, que somos capaces de seguir. Entonces hay una espiritualidad que nos mueve profundamente desde dentro y que es el corazón de la esperanza de nuestro pueblo. Muchas gracias, monseñor. Bueno, ahora pensando en la tarea en la que pues, se instala la conversación de hoy, más allá de quiénes somos, es clave pensar en qué nos podría ayudar a encontrarnos, ¿no? ¿Qué pistas podemos empezar a ver de elementos que nos unan, ¿no? Elementos que nos permitan dirimir en medio de la diversidad nuestras diferencias. A veces parece que no nos gustara que la gente no tomara partido, ¿no? Yo, por ejemplo, soy considerado de ese sector como tibio porque le gusta reconocer aquí y allá, no, así no, usted o está allá o está acá. También soy tibio en el fútbol, ¿no? Pues soy hincha de Santa Fe, pero me encanta reconocer cosas de Millonarios, entonces no, así no se puede ser hincha de Santa Fe, ¿no? Parece que no nos gustara como que hay ese espíritu de negar al otro para poder tener una identidad política o étnica, a veces se siente que debe anularse al otro. Quisiera preguntarles, en su experiencia, ¿qué cosas ayudan a encontrar a los diferentes? ¿Qué cosas ayudan a encontrar a gente que es muy distinta? Ya sea desde su experiencia personal, profesional, ¿qué pistas podemos encontrar para que los diferentes se encuentren? Doctora Raquel.
Yo creo, Henry, que la identidad de país, que es una cosa tan importante, tiene un grave problema en que no tenemos propósito compartido. Tú lo dijiste en tu introducción y esto yo estoy convencida. Yo creo que al liderazgo del país se le ha dificultado mucho crear un norte común, un propósito compartido, que los colombianos entendamos hacia dónde vamos. Es verdad que no somos Dinamarca, es verdad que no somos Finlandia, pero yo creo que tendríamos que ser capaces de llegar a un acuerdo nacional del país que debe hacer en los próximos 30 años. Entonces, esto lo hace Singapur, entonces ellos son ricos, son desarrollados, tienen pocos habitantes, pero lo pudo hacer Vietnam, que era un país tan pobre. Yo creo entonces que nos ha faltado construir ese norte, Henry, en donde el contrato social sea uno en el que todos cabemos. Yo creo que el contrato social que existe en este momento en Colombia es uno en donde unos están excluidos. 2,5 millones de jóvenes en este país no estudian ni trabajan. Esa democracia es inviable en los próximos 10 o 15 años porque son personas sin esperanza, sin oportunidades, no les hemos garantizado lo que necesitan para una mínima vida digna. Ahí reitero, otra vez se vuelve tan importante la educación de alta calidad, un compromiso de país con la educación, con la financiación de la educación y Henry, los espacios de formación para lograr esos líderes del futuro. Entonces, digamos, para encontrarse con el diferente, yo creo que las universidades son ese laboratorio de democracia vivo, un lugar en donde más que formar abogados, ingenieros, diseñadores, las universidades estamos llamadas a formar los buenos ciudadanos. Entonces, encontrémonos en el aula, encontrémonos fuera del aula. Mañana en la Universidad de los Andes tenemos el Ágora, vamos a tener más de 80 candidatos a congreso, hablando con los estudiantes en diferentes espacios abiertos. Les he pedido a los candidatos que no echen discursos, sino que hablen cara a cara con los estudiantes, que escuchen opiniones distintas, que les permitan a ellos también generar conversaciones. Eso creo que sí nos ha faltado, pero nosotros, la educación, desde las universidades, pero creo que desde la primera infancia, debemos estar formando esos líderes que nos unan, que creen una visión compartida de país, Henry. Gracias, doctora Raquel. William, pistas, ¿qué nos puede ayudar a encontrar puntos comunes? Bueno, yo creo que por lo primero que definimos a Colombia siempre es por la diversidad, ¿no? La diversidad en todos los sentidos, y esa diversidad ya existía antes de que Colombia fuera Colombia, antes de que llegara a Europa. Aquí ya había una diversidad muy grande, ¿no? Aquí, a diferencia de México o del Perú, que ya eran naciones constituidas antes de la llegada de los europeos, aquí había 120 naciones distintas, cada una en un territorio muy homogéneo y muy distinto de los otros. El desierto de los Guayú, de la Guajira, se parece muy poco a la Sierra Nevada de Santa Marta, que está justo al lado, y entonces los pueblos de allí vivían en otro mundo. Y esos dos países son muy distintos del país de llanuras inundadas, de la Mojana, que está justo al lado. Y son muy distintos del país de montañas de Antioquia, donde vivían otros pueblos, o del país de selvas lluviosas del Chocó, donde vivían otros pueblos. Entonces, uno mira el país, es un mosaico de una gran cantidad de territorios homogéneos en sí mismos y distintos del vecino, y eso lo que crea es una riqueza extraordinaria en interpretación del territorio, poblaciones durante miles de años interpretando la naturaleza, estudiando las plantas, viviendo, ¿no?, esos climas, viviendo esas aguas, ¿no? Todo eso fue violentamente, no destruido, pero sí asordinado y combatido por el primer gran choque que fue esa llegada del mundo europeo, y por supuesto que ese mundo europeo no llegó a comprender la enorme riqueza y la enorme diversidad que había, sino a combatir todo eso como salvajismo. Y no estamos hablando de una historia de hace 5 siglos, porque eso se perpetúa hasta hoy. Todavía hoy esas otras miradas no caben en el horizonte de nuestra
de nuestra visión de nosotros mismos, ¿no? Entonces, a esa diversidad se le añadió una diversidad adicional, otra cosmovisión, otra religión, otra lengua, otra manera de interpretar el mundo, otra manera de administrarlo, de dividirlo. Entonces, y yo diría que durante todo el tiempo de la colonia se construyó otra cosa que iba construyendo cosas importantes en términos de diálogos, de fusiones, de sincretismos, de mestizajes, y llegó la oleada de la independencia y no fue precisamente a coger todo eso que ya se había ido construyendo, sino a empezar de nuevo negándonos. Por ejemplo, el mundo español fue borrado y combatido y toda la historia colonial vista solamente como un error, y entonces otra vez teníamos que inventarnos, ni siquiera reconciliándonos con la naturaleza americana, ni con los pueblos indígenas, ni con los pueblos de origen africano que habían llegado aquí y que habían aportado tanto a ese proceso, sino que ahora había que ser Francia, ahora había que ser Inglaterra, había que dejar de ser españoles simplemente, ¿no? Entonces tampoco esa independencia nos trajo una construcción de un orgullo de lo que hemos sido, ¿no? Entonces me parece que la colonia dejó por fuera muchas cosas que eran fundamentales para nuestro ser, y la independencia dejó por fuera un montón de cosas que eran, ¿no? Y la república no ha sido capaz de construir con todo eso un discurso de nación verdaderamente coherente en donde la dignidad de cada ser humano sea reconocido. La exclusión ha sido aquí terrible, y de esa exclusión formaron, digamos, fue un esfuerzo muy grande, formaron parte el Estado, la política, la iglesia, la escuela misma perpetuó un montón de cosas. Entonces había que corregir todo eso, ¿no? Aquí, pero la gran tragedia es que hemos visto como un error y como un defecto y como un lastre la riqueza, la diversidad, la abundancia de miradas y de matices. Eso ya en sí exigiría que esta consigna de conversar, de que conversemos, fuera una tarea fundamental de la sociedad desde hace mucho tiempo. Nunca es tarde para empezar. Yo me acuerdo que un día estaba hablando con Estanislao Zuleta y él me decía que una de las grandes revelaciones que había encontrado en la obra de Kant es que cuando Kant hacía una reflexión sobre el arte, decía que sí, se ha pensado que hay unas artes que son muy importantes, pero Kant incluía cada vez más artes posibles en el horizonte de la estética y de la búsqueda de sentido en el mundo, y entendía que las artes eran cada vez más importantes, eran más importantes cuanto más vinculadas estuvieran a la vida cotidiana de la gente. Kant creía que el diseño, que la ornamentación eran cosas cada vez más importantes, que no eran solo las artes clásicas con toda esa sacralidad, y no, que inclusive yo creo que hasta cierto momento se pensaba que solo había 6 artes en el mundo, porque cuando inventaron el cine lo llamaron el séptimo arte, ¿no? Pero ya Kant había dicho que las artes podían ser muchas, y el arte moderno nos enseña que puede ser mucho más. Pero lo que decía Kant, me dijo Estanislao, porque yo no he leído a Kant tanto como para encontrarle todos esos matices, que la más importante de las artes era la conversación. Qué bello. Muchas gracias, William. Doctora Iris, pistas. ¿Qué nos permite juntarnos? ¿Qué nos permite construir juntos? ¿Qué nos permite construir consensos? Sí, pues yo creo que esta iniciativa nos da una pista sobre eso, y es el tema de conversar más. Creo que también es importante, yo voy a decir una cosa que no sé, yo hice lobby ante el Congreso durante 7 años en los primeros tiempos de mi carrera, y entonces me tocaba hablar con todos los sectores, pero para mí los más importantes eran los que en principio no iba a convencer. Entonces siempre pensaba, ¿qué le importa a esta persona? Sí, o sea, a su partido, a su movimiento político, su agenda es esta, y trataba de meterme en su necesidad, bajo la convicción de que de alguna manera iba a poder convencer a la otra persona. Obviamente muchas veces fracasé,
Pero, digamos, el punto no es tanto querer convencer al otro, no es ese el énfasis que quiero hacer, sino el énfasis de entender verdaderamente el punto del otro. No necesariamente para compartirlo, no necesariamente para llegar a un consenso, porque sí creo, igual que lo han dicho aquí varios acá, lo dijo la rectora, que debemos tener unos consensos mínimos como nación, que están en la Constitución, pero que deben ser también unos consensos, digamos, más culturales, más arraigados, pero que deben ser mínimos para que todos y todas quepamos de verdad, que nadie se sienta excluido. Y eso implica realmente entender no solo con generosidad, sino además con respeto la otra posición. Y carecemos mucho de esto y creo que, por ejemplo, les voy a decir, a mí como defensora del pueblo a veces me cuesta, voy a decir, un espacio de medios de comunicación, que los medios no usen algunas posiciones, algunas veces, algunas posiciones que yo hago, solo para enmarcarlas en un lado de una disputa polarizada. Y muchas veces trato de hacer todo el énfasis y lo digo explícitamente y luego llamo al periodista y le digo, mire, yo realmente no quería que me dijera si me puse de este lado o me puse del otro. De hecho, estaba llamando a una conversación para que nos pusiéramos de acuerdo sobre cómo resolver la disputa. Pero muchas veces termina primando el titular de la defensora, se puso de acuerdo con esto o se opuso a esto, que era justamente cuando estábamos tratando de mantener un mensaje de abrir la conversación y no polarizar. Entonces creo que también allí pues quiero como aprovechar como una responsabilidad no solo de los medios, sino de muchos actores y agentes, de no caer, digamos, en eso, porque es ahí donde creemos que si no estamos en uno de los dos lados, entonces no pertenecemos y el otro es mi enemigo. Y entonces si seguimos cayendo en esa lógica, nunca vamos a tener esas conversaciones significativas. Gracias, doctora Iris. Monseñor, desde esta reflexión espiritual, desde lo mejor que somos como seres humanos, ¿qué podemos ver de pistas para construir consensos, para encontrar un derrotero común, para poder conversar? A mí una de las cosas que más me gusta es cuando tengo la oportunidad de ir a los territorios donde se invita a la gente a que digan cómo es su territorio, cómo quisieran verlo transformado. Ha habido muchos diálogos en esa clave de transformación territorial y hoy ese enfoque es cada vez más posicionado, que hay que hacer planes de desarrollo con enfoque territorial. Y una cosa que me llamó mucho la atención fue una vez en un territorio cuyo nombre no voy a decir, se me acercó una señora, una mujer joven, y me dijo, mira, yo estoy buscando trabajo, la realidad de lo que nosotros vivimos aquí es tan compleja que si yo digo de dónde vengo, a los demás les da miedo, no me van a dar trabajo. Si yo digo vengo de tal región, lo único que voy a recibir es una, bueno, ¿y tú en qué has estado involucrada? Nosotros tenemos un desafío y es superar una herencia del conflicto armado que es una cultura de la sospecha. Superar eso es muy importante para poder crear una base de una unidad nacional. Porque mientras haya territorios donde la gente masivamente es sospechosa o el hecho de proponer su nombre para un ejercicio público te vuelve sospechoso el hecho de tener una empresa te puede volver sospechoso. Entonces esa cultura de la sospecha nosotros tenemos que trabajarla muy profundamente. Tenemos que aprender a desmontar la cultura de la sospecha para descubrir los rostros, las historias, los dolores de los demás. Yo le escuché a un obispo muy famoso una historia que decía esto, que la gente cuando veía el bosque pensaba que allá habitaban unos monstruos y a alguien se le dio la idea, voy a acercarme al bosque, y en la medida en que se acercaba, veía un monstruo grande, con muchas cosas colocadas encima, con una vestidura como un armazón, y lo veía tan poderoso,
pero cuando se acercó a él se dio cuenta que era alguien que tenía rostro, una historia, unos dolores, y de eso le permitió conversar. Nosotros en Colombia tenemos que aprender a escucharnos y hacer todo el ejercicio posible como pueblo de trabajar esa herencia tan compleja de una cultura de la sospecha, donde mucha gente realmente tiene dificultad de integrarse más, de dialogar más, de ser escuchada, realmente escuchada, porque hay miedo frente a ella. Muchas gracias. Bueno, estas respuestas fueron todas muy particularmente conmovedoras para mí. Hay unos elementos sistemáticos en lo que ustedes plantearon y es el reconocimiento y el valor de la diversidad como una piedra angular para que esto funcione, ¿no? Hace 13 años dirigí un trabajo de redes, sociología de redes, mirando violencia digital antes de que estuviera esto tan complejo como está hoy día, hace 13 años. Pero un resultado que me impresionó y es que la gente más agresiva en redes es la gente que tiene unos contactos, una red de personas más homogénea. La gente menos agresiva en redes tiene una mucha mayor diversidad. Es decir, por eso es tan importante aprender a hablar con el otro. Hay que sospechar del que sistemáticamente habla con los mismos y muchas veces los algoritmos de redes buscan es concentrarte con profundizar, digamos, lo que tú piensas y eso es peligrosísimo. Como se trata de que esto pues continúe siendo una conversación de esperanza, quisiera hacerles una pregunta y es si este tipo de iniciativas como la que nos convocan hoy funcionan, ¿cuál sería el gran titular en 10 años? Cuéntenme un gran titular, una buena noticia que podría estar contando qué hizo Colombia al aprender a conversar. Doctora Raquel, ¿cuál sería su titular? A ver, estuvo difícil. Un país con un futuro esperanzador. Yo lo que me imagino, Henry, es hay que aprender a hablar. Creo que es que no sabemos, se nos olvidó, las burbujas digitales nos han hundido. Yo creo que las burbujas digitales y los algoritmos sí nos han puesto en las esquinas, pero lo que en realidad nos parte es que las personas no se sientan incluidas en su democracia. La democracia es lo más importante que tenemos, Henry, lo que más debemos cuidar y creo que ha sido muy difícil cuidarlo en este país. Muchas personas con sueños truncados, con promesas incumplidas, excluidos de la sociedad y yo creo que eso es lo que nos ha roto, eso es lo que hay que solucionar. Entonces yo me imagino un país en donde los líderes entienden eso, entienden que el país debe estar incluido en esas conversaciones. Fíjate también en esa encuesta que les estoy hablando de cuidar la democracia, la gente siente que la democracia efectivamente está muy frágil y que ellos quieren participar más. El ciudadano de a pie quiere participar más. La democracia participativa es un ejercicio muy complejo, pero es verdad que todos debemos ser partícipes de la democracia de diferentes maneras. Por ejemplo, la desinformación es uno de los temas que más sale como un alto riesgo para nuestra democracia. Y la desinformación es parte de la polarización y eso se engloba en la fragilidad de la democracia, digamos, no solo en Colombia, desafortunadamente, sino globalmente. Y es interesante en esa encuesta porque la gente dice, esto de la democracia es responsabilidad ya del señor presidente, del Congreso, de las Cortes, a mí me gustaría participar más, pero no me incluyen. Pero informémonos, por ejemplo. No andemos dándole retweet o mandando el WhatsApp, a mí me llegan de mis familiares infinidades de cosas
que digo, por amor de Dios, o sea, el mínimo filtro de pensamiento crítico, pero la verdad es que nos hemos olvidado de cómo hablar. Esto me pasa a mí también con mi esposo. Entonces, uno está hablando y la otra persona está esperando a que yo me calle para saltar. No me están oyendo en verdad activamente. Necesitamos de nuevo recuperar, reitero, lo más profundamente humano. Entonces, yo te voy a escuchar, no necesito estar de acuerdo, pero voy a intentar entender por qué te sientes así. Y eso es difícil, eso es muy difícil en este país en que desconfiamos todos de todos. Toca enseñarlo desde que somos chiquitos. Entonces, la pasión mía como investigadora es la primera infancia. Toca enseñarle a los niños desde que son pequeños cómo se habla, esperar a que el otro termine. Entonces, las peleas nunca se terminan porque el otro en verdad no está escuchando. Entonces, yo no tengo que estar de acuerdo contigo, compartimos un destino, la opinión puede ser distinta, pero sí estamos compartiendo un destino. Eso nos hace habitantes de este país que necesitamos de alguna manera al menos escuchar activamente, ser empáticos, ponerse en los zapatos del otro. Eso es una cosa también muy difícil. Por eso a mí me parece importantísima la diversidad de la que todos han hablado, la diversidad en las instituciones educativas. Entonces, acá en este país los niñitos están en el colegio 14 años con iguales. En 14 años uno estuvo con iguales, eso es muy difícil de cambiar. Entonces, como la educación está tan segmentada, no nos encontramos, nunca se encontraron. Entonces, bueno, intentemos cuando llegan a la universidad, ya está todo casi hecho, pero intentemos. Y la diversidad en las universidades es muy importante. Yo estoy hablando desde la Universidad de los Andes, que admito no es súper diversa, pero con el ser Pilo Paga nos volvimos una universidad muy diversa. Y nuestros estudiantes becarios tuvieron una mucho mejor vida que de otra manera, los de Pilo Paga, pero esto es lo más importante. Los estudiantes no becarios cambiaron su sesgo de clase, nosotros hicimos un montón de estudios, y los no becarios cambiaron sus patrones de comportamiento. Por ejemplo, iban a restaurantes distintos para poder acomodar a sus compañeros becarios. Eso es maravilloso, o sea, sí se puede. Necesitamos esa diversidad, esas conversaciones, esa compasión. Entonces, el retorno, Henry, a lo profundamente humano, la verdad. Muchas gracias, doctora Raquel. William, tú eres experto en palabras. Titular dentro de 10 años. Un buen augurio de estas conversaciones, ¿a dónde nos llevaría un buen titular? Lo que yo diría es que si de verdad se diera una transformación y un cambio, no podríamos saber qué titular va a haber dentro de 10 años. Lo verdaderamente grave es que aquí sabemos siempre qué titular va a haber después, porque recuerdo una cosa que decía García Márquez casi en broma, pero que yo creo que era muy seria, que Colombia es un país donde si uno se va 15 días, cuando vuelve todo es distinto, pero que si se va 20 años, cuando vuelve todo es idéntico, ¿no? Y cuando uno mira las polarizaciones de Colombia, descubre que no debían ser distintas la polarización a mediados del siglo XIX entre librecambistas y proteccionistas, y después el debate entre federalistas y centralistas, y el eterno debate entre Bolívar y Santander, y que se fue convirtiendo en el debate entre conservadores liberales, ¿no? Esas posiciones excluyentes que significan que en un entorno que está buscando su identidad y no acaba de encontrarla porque es más desafiante que en otras partes, porque yo creo que encontrar una identidad para Colombia es algo mucho más desafiante que buscarla en México o en Perú o en Argentina, ¿no? Porque cuando todos son de origen europeo es más fácil entenderse, cuando todos son de origen indígena o la gran mayoría es más fácil construir una identidad o unos símbolos de identidad, porque, ¿no? Y cuando todos son más de origen africano, como en Brasil, puede ser mucho más fácil encontrar una identidad, afirmarse por lo menos en unos símbolos, pero Colombia es el país más mestizo del continente, aquí nadie se parece a nadie, encontrar una identidad, formular una cartilla de identidad es más difícil que en otras partes, no es que seamos más torpes que los mexicanos o que los argentinos o que los brasileños a la hora de definir nuestros rasgos frente al mundo, es que aquí el desafío era más grande.
Ahora, es un desafío más grande que ahora el mundo está viviendo, porque los países son cada vez más mestizos. El mundo entero está viviendo lo que Colombia, para lo que Colombia fue un laboratorio desde el comienzo. Y eso es muy importante entenderlo, porque lo que ha pasado aquí es que de esa diversidad y esa falta de encontrar una identidad se han lucrado particularmente la política, creando esas polarizaciones. No, yo creo que hay contradicciones falsas y esos grandes debates que se vuelven conflictos sociales revelan la falsedad de esas contradicciones. Por ejemplo, esa pelea entre proteccionismo y librecambio, eso no se puede inclinar a favor de un bando o del otro de una manera definitiva. Cada momento de la historia va exigiendo, dependiendo de lo que el país viva, ¿no? Federalismo y centralismo, ese es un debate que en Colombia es interesantísimo analizar, porque en Colombia, donde había esa diversidad original y donde se le añadieron otras diversidades históricas, lingüísticas, religiosas, etcétera, y se crearon esas nuevas etnias, digamos, esas nuevas mezclas, no había fácilmente una posibilidad de crear una polaridad, y entonces los centralismos, lo hemos visto a lo largo de la historia, eclipsan el territorio, anulan la periferia, ¿no? Pero los federalismos tienden a fragmentar y cada quien por su lado. Entonces, optar por el centralismo absoluto es anular casi todo el país, y cuanto más lejos esté del centro, más anulado está. Optar por el federalismo absoluto es llevar a lo que nos condujo el federalismo en el siglo XIX. Entonces, esas falsas contradicciones no permiten que se formulen las cosas en términos más complejos, y esa complejidad exige que surja la diversidad, que prolifere esa diversidad, que la conversación se dé realmente. Y yo siento que en Colombia la política ha producido sobre todo muerte, y realmente la cultura es la única que ha encontrado caminos de convivencia de las cosas distintas. Donde encontramos diversidades raciales, por ejemplo, el arte creó músicas mestizas, así como del choque o del encuentro entre la música europea y la tradición africana. Si hubiera sido la política, habría quedado una guerra. La música creó el jazz, ¿no? La cultura siempre sabe hacer síntesis, ¿no? La política solo sabe polarizar, y por eso hay que desconfiar tanto de esas polarizaciones, y el liberalismo y el conservatismo ya nos mostraron hasta dónde puede llegar ese discurso extremo de polarización. Y lo que yo añadiría principalmente es que no hay que permitir que sea la política el único vocero de la nacionalidad, el único vocero de las expectativas de los ciudadanos, porque en un país como Colombia la política parasita y se lucra de esas polarizaciones, no es simplemente, entonces crea ese otro absoluto, y Colombia, si no aprende a hacerle concesiones al adversario, a reconocer, yo pienso en los últimos 4 o 5 gobiernos que ha tenido Colombia, cada uno ha intentado a su manera hacer cosas, y algunas cosas ha logrado, pero los otros no quieren reconocerle absolutamente nada, lo convierten en un enemigo absoluto, en un monstruo absoluto, y ahora estamos viviendo lo mismo, y sin embargo cada uno se benefició de lo que hizo el anterior para dar el paso siguiente, y si fuéramos capaces de reconocerle un poco a ese adversario, tal vez avanzaríamos más en el proyecto de tener no solamente partidos, caudillos, sino un país capaz de hacer algunas cosas juntos. Muchas gracias, William. Doctora Iris, metiéndole esperanza a esto, el titular del futuro, si las conversaciones funcionan. Bueno, después de esa respuesta tan compleja de William Ospina, voy a parecer ingenua, porque sí le voy a apostar algún titular, y es un titular algo así como: con un amplio consenso político y social se logra reducción histórica de la desigualdad en Colombia. Algo así. Pero la desigualdad no solo socioeconómica, o sea, no solo la reducción de la pobreza,
sino igualdad de género, igualdad étnica, igualdad, digamos, con algunos indicadores claves seguramente de los ODS, y que Colombia se vuelva laboratorio del mundo de cómo la unión de la sociedad puede conllevar cambios significativos de inclusión basados en la diversidad. Ese es mi sueño, ignorando todas las complejidades que acaba de presentar William Ospina. Muchas gracias, bellísimo. Monseñor, titular. A mí me gustaría ver un titular que dijera 2026, año de inflexión, en el cual en Colombia se dejó de ver al que piensa diferente como un enemigo. Y un subtítulo que me gustaría mucho, que recogería una invitación del Papa León este año, que dijera: Colombia hizo un ayuno del lenguaje del odio. Esa es una invitación muy poderosa del Papa Francisco, del Papa León. Colombia debe hacer un ayuno del lenguaje del odio. Debemos cambiar nuestro lenguaje, crear lugares seguros donde podamos conversar, como estamos acá, lugares seguros de conversación, y podamos también crear una cultura del cuidado de las relaciones, para que sean las relaciones las que salgan fortalecidas y nuestra identidad no esté marcada por una ideología, sino por el factor relacional. Me encantaría ese título y ese subtítulo. Bellísimo. Bueno, además de hermosas las palabras de ustedes, quiero agradecerles porque además ha sido un panel muy juicioso. Miren, tenemos hasta 10 segundos de chance. Reconocimiento, valoración de la diversidad, la dignidad del otro y aprender a escuchar. No solo estar esperando a hablar y echar mi rollo, sino de verdad hacer el ejercicio de tomarnos el tiempo para escuchar. A ustedes muchas gracias, qué gran conversación, qué gran espacio. Gracias a Caracol, a Gonzalo Córdoba, que desde hace años viene suscitando estos espacios para que nos encontremos e imaginemos pensarnos distinto. Gracias.